Mírame a los ojos y respóndeme con honestidad brutal. ¿Cuándo fue la última vez que ella te miró como si fueras imprescindible? ¿Cuándo fue la última vez que sintió ese cosquilleo en el estómago al verte entrar por la puerta? Te voy a decir algo que te va a doler, pero que necesitas escuchar urgentemente ahora mismo. En este preciso instante, ella no te echa de menos, ni siquiera cuando no estás. Y eso, mi querido amigo, es la señal más clara de que te has vuelto invisible, predecible, prescindible. Y créeme cuando te digo que hay otro hombre esperando ocupar ese espacio que tú estás dejando vacío por tu pasividad. Soy Nilda Chiaravibio, neurocientífica, psiquiatra y terapeuta de parejas. Y llevo más de 30 años estudiando el cerebro humano, el deseo, la atracción y esos mecanismos invisibles que hacen que una mujer te busque o te borre de su mapa emocional sin que te des cuenta. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de los hombres ignora completamente. Hasta que es demasiado tarde, vamos a hablar del efecto espejismo, esa técnica poderosa, científicamente respaldada, que hace que una mujer te eche de menos aunque esté enojada contigo, aunque te haya dejado, aunque crea que ya no siente nada. Porque resulta que el cerebro femenino funciona de una manera muy específica cuando se trata de deseo. Y si no entiendes eso, vas a seguir siendo uno más del montón, uno más de esos hombres que ella puede reemplazar sin pensarlo dos veces. Déjame pintarte un escenario que probablemente reconozcas porque lo veo todos los días en mi consultorio. Llegas a casa después de un día largo de trabajo, cansado, con ganas de desconectar, te sientas en el sofá, prendes la televisión o revisas tu celular. Ella está ahí moviéndose por la casa, preparando la cena, ordenando cosas, y tú apenas la miras, apenas le hablas más allá de un saludo automático. Ella intenta iniciar una conversación, te pregunta cómo estuvo tu día, te cuenta algo que le pasó y tú respondes con monosílabos, con la mitad de tu atención puesta en la pantalla. Pasan los días, las semanas, los meses y esa dinámica se vuelve tu nueva normalidad. Crees que está bien porque siguen juntos, porque no pelean tanto, porque la relación es estable, pero lo que no ves es que en su cerebro se está apagando algo fundamental, la dopamina asociada a tu presencia. Está cayendo en picada, su sistema límbico está dejando de registrarte como una fuente de placer, de novedad, de emoción. Y cuando eso pasa, mi querido amigo, cuando tú dejas de ser una experiencia emocionalmente relevante para ella, su cerebro empieza a buscarlo en otra parte. Y aquí viene lo que de verdad te tiene que asustar, lo que debería hacer que dejes todo lo que estás haciendo y prestes atención como si tu vida dependiera de ello, porque en cierto modo tu vida emocional sí depende de esto. Si no aplicas lo que vas a aprender en este video, si sigues creyendo que con ser un buen tipo, con ser responsable, con proveer y estar ahí es suficiente, te vas a encontrar con una realidad devastadora. Esa mujer que hoy está a tu lado o esa mujer que te dejó y que todavía ocupa tus pensamientos, va a encontrar a otro hombre, un hombre que sí entiende cómo funciona el deseo femenino, un hombre que sí sabe generar esa chispa, esa tensión emocional, ese espacio de misterio que hace que ella no pueda dejar de pensar en él. Y mientras ella construye una vida llena de pasión y estabilidad emocional con ese otro hombre, tú vas a quedarte ahí preguntándote qué fue lo que hiciste mal, sintiendo cómo tu autoestima se desmorona, viendo cómo pasan los años y cada vez te cuesta más recuperar esa confianza, ese atractivo, esa presencia que alguna vez tuviste. Porque déjame decirte algo que la sociedad no te dice, algo que tus amigos no te van a decir, porque ellos tampoco lo saben, el tiempo no espera. Y mientras tú sigues en piloto automático, hay hombres que están trabajando en sí mismos, que están entendiendo estas dinámicas, que están aplicando estrategias concretas para ser memorable, para ser irreemplazable.
Y esos hombres son los que se quedan con las mujeres que tú estás perdiendo por tu falta de acción, por tu falta de conciencia, por tu ego que te hace creer que no necesitas cambiar nada porque el problema es ella, porque las mujeres son complicadas, porque ya no hay mujeres como antes, cuando la realidad es que el problema eres tú, tu falta de presencia emocional, tu falta de liderazgo interno, tu falta de comprensión sobre cómo funciona realmente la atracción a nivel neurobiológico. Y sí sé que esto duele, sé que tu ego está protestando ahora mismo, sé que una parte de ti quiere cerrar este video y decir que yo no sé de qué hablo, pero la otra parte, esa parte honesta que todavía te queda, esa parte que siente ese vacío cuando ella te mira con indiferencia, esa parte sabe que tengo razón y esa es esa parte a la que le estoy hablando. Porque esa es la parte de ti que todavía puede cambiar las cosas, que todavía puede recuperar ese poder, ese magnetismo, esa capacidad de hacer que una mujer te eche de menos, incluso cuando estás parado frente a ella. Ahora bien, antes de entrar de lleno en la técnica del efecto espejismo, necesito que entiendas algo fundamental sobre el cerebro femenino y cómo procesa el deseo, porque si no entiendes esto, vas a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. El cerebro de una mujer no funciona igual que el tuyo cuando se trata de atracción y deseo. Ustedes los hombres son más visuales, más directos, ven a una mujer atractiva y su cerebro se enciende inmediatamente, la testosterona sube, la dopamina se dispara y todo es bastante lineal. Pero el cerebro femenino es mucho más complejo, mucho más sofisticado en este aspecto. Para que una mujer sienta deseo genuino por ti, para que te eche de menos, para que piense en ti cuando no estás, necesita que actives varias áreas de su cerebro simultáneamente. Necesita estimulación emocional, necesita novedad, necesita misterio, necesita sentir que hay algo en ti que todavía no termina de descifrar, algo que la mantiene enganchada, algo que hace que su cerebro libere dopamina cada vez que piensa en ti. Y aquí está el problema. La mayoría de los hombres, especialmente después de los 45, 50 años, caen en lo que yo llamo la trampa de la disponibilidad total. Creen que siendo completamente predecibles, completamente disponibles, completamente transparentes, van a generar seguridad y amor en la mujer, cuando la realidad neurobiológica es exactamente la opuesta. Cuando tú eres completamente predecible, cuando ella sabe exactamente qué vas a decir, qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar en cada situación, su cerebro deja de liberar dopamina en relación a ti. Porque la dopamina, ese neurotransmisor fundamental para el deseo y la motivación, se libera ante la novedad, ante la incertidumbre, ante la anticipación de una recompensa, no ante lo que ya es conocido y garantizado. Piénsalo así, imagina que te regalo un carro nuevo, un carro que siempre quisiste. Los primeros días estás emocionadísimo, lo miras, lo cuidas, piensas en él, sientes esa descarga de placer cada vez que lo ves, pero después de 6 meses, de un año, ese mismo carro ya no te genera la misma emoción, ya es parte de tu rutina, ya es predecible, ya no hay novedad y tu cerebro deja de liberar dopamina en relación a ese carro, no porque el carro sea malo, sino porque tu cerebro está diseñado para buscar novedad, para buscar estímulos nuevos, para buscar lo impredecible. Lo mismo pasa con las relaciones, lo mismo pasa contigo cuando te vuelves completamente predecible para ella. Y aquí es donde entra el efecto espejismo, esta técnica que voy a enseñarte hoy y que va a cambiar completamente la forma en que ella te percibe, la forma en que piensa en ti, la forma en que te extraña. Pero antes de explicarte exactamente cómo funciona y cómo aplicarla, necesito que el miedo se asiente un poco más en tu pecho. Necesito que entiendas realmente qué está en juego aquí, porque si no sientes esa urgencia, si no sientes esa necesidad de cambiar las cosas ahora mismo,
vas a ver este video, vas a sentir con la cabeza, vas a decir que todo tiene sentido y después vas a volver a tu vida exactamente igual, sin aplicar nada, sin cambiar nada. Y en 6 meses vas a estar exactamente en la misma situación o peor. Entonces, déjame decirte lo que va a pasar si no prestas atención, si no aplicas esto, si sigues siendo ese hombre invisible, predecible, emocionalmente ausente. Ella va a empezar a salir más con sus amigas, va a empezar a arreglarse más, pero no para ti, va a empezar a estar más tiempo en su celular, sonriendo por mensajes que no son tuyos, y tú vas a notar que algo cambió, pero no vas a saber exactamente qué. Va a haber una distancia que no estaba antes, una frialdad en su mirada, una indiferencia en su tono de voz, y un día, quizás dentro de 3 meses, quizás dentro de 6, ella va a llegar y te va a decir que necesita espacio, que necesita tiempo para pensar, o directamente te va a decir que conoció a alguien más, alguien que la hace sentir viva, alguien que la escucha, alguien que la ve realmente. Y ese alguien, déjame decirte quién es ese alguien, no es necesariamente más guapo que tú, no es necesariamente más rico que tú, no es necesariamente más joven que tú, pero es alguien que entiende algo que tú no entiendes. Es alguien que sabe crear ese espacio emocional, esa tensión, ese misterio que hace que el cerebro de ella libere dopamina, oxitocina, todas esas sustancias químicas que crean la sensación de enamoramiento, de deseo, de necesidad. Y mientras ella está construyendo esa nueva vida con ese hombre, mientras está experimentando esa pasión renovada, esa conexión profunda, tú vas a estar solo, revisando tu celular, esperando un mensaje que no va a llegar, acostándote en esa cama vacía, preguntándote en qué momento perdiste el control, en qué momento dejaste de ser importante para ella. Y lo peor, lo que realmente te va a destrozar, es que vas a ver sus fotos en redes sociales, la vas a ver feliz, radiante, llena de vida, de la mano de ese otro hombre, y te vas a dar cuenta de que ella sí era capaz de amar profundamente, de desear intensamente, de entregarse completamente, solo que ya no contigo, ya no para ti, porque tú la perdiste por tu pasividad, por tu falta de atención, por creer que con lo mínimo era suficiente. Y esa imagen, esa realidad, va a perseguirte durante años, va a afectar tu autoestima, va a afectar tus futuras relaciones, va a hacer que cada vez que conozcas a una mujer nueva tengas ese miedo en el fondo, ese miedo de que va a pasar lo mismo, de que no eres suficiente, de que vas a volver a perderla, porque aquí está la verdad que nadie te dice. Cuando pierdes a una mujer por falta de presencia emocional, por falta de liderazgo interno, no solo pierdes a esa mujer, pierdes una parte de ti mismo, pierdes esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que eres un hombre valioso, deseable, capaz de mantener el interés y el deseo de una mujer de calidad. Y recuperar eso, reconstruir esa parte de ti, puede tomar años, puede tomar décadas. Algunos hombres nunca lo recuperan completamente, se resignan a relaciones mediocres, a mujeres que no los desean realmente, a una vida emocional gris, apagada, sin esa chispa, sin esa pasión que hace que valga la pena levantarse cada mañana. ¿Y sabes qué es lo más frustrante de todo esto? Que es completamente evitable que con las herramientas correctas, con el conocimiento correcto, con la actitud correcta, puedes cambiar esta dinámica en cuestión de días, de semanas. Puedes hacer que ella vuelva a mirarte con esos ojos, con ese deseo, con esa admiración. Puedes hacer que te eche de menos, incluso cuando estás a su lado. Puedes recuperar ese poder, ese magnetismo, esa presencia que alguna vez tuviste o que nunca desarrollaste completamente. Pero para eso necesitas dejar tu ego a un lado, necesitas aceptar que no sabes todo, necesitas estar dispuesto a aprender, a cambiar, a aplicar estrategias concretas que van en contra de todo lo que te enseñaron sobre cómo ser un buen hombre, un buen esposo, un buen compañero. Porque resulta que ser un buen hombre, en el sentido tradicional,
no es suficiente para mantener el deseo vivo en una relación. No es suficiente para que una mujer te eche de menos. No es suficiente para que su cerebro te registre como una fuente constante de placer, de emoción, de novedad. Necesitas algo más. Necesitas entender la neurobiología del deseo. Necesitas entender la psicología femenina a un nivel profundo. Y necesitas estar dispuesto a aplicar técnicas específicas que crean ese efecto espejismo del que te voy a hablar ahora mismo. Entonces, ¿qué es exactamente el efecto espejismo? Es una técnica basada en neurociencia y psicología del comportamiento que consiste en crear en la mente de ella la percepción de que tú eres algo valioso, escaso, que puede desaparecer en cualquier momento, algo que ella necesita alcanzar, algo que no puede dar por sentado. Es como un espejismo en el desierto. Ella cree que te tiene, que te conoce completamente, que eres predecible y seguro, pero de repente empiezas a mostrar facetas nuevas, empiezas a crear espacios de ausencia estratégica, empiezas a ser menos disponible emocionalmente y su cerebro entra en modo de alerta, en modo de búsqueda, porque ahora hay incertidumbre, ahora hay novedad, ahora hay algo que ella necesita recuperar o descubrir. Y esto no tiene nada que ver con juegos mentales baratos, no tiene nada que ver con hacerte el interesante de manera artificial o con manipular emocionalmente a la mujer. Tiene que ver con entender cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el sistema de recompensa, cómo funciona la dopamina y usar ese conocimiento para crear una dinámica relacional más sana, más equilibrada, más excitante para ambos. Porque la realidad es que cuando tú te vuelves completamente predecible, cuando entregas todo tu poder emocional, cuando estás disponible 24/7, no solo pierdes atractivo para ella, tú también pierdes respeto por ti mismo. También pierdes esa chispa interna. También te vuelves una versión disminuida de quien realmente eres. El efecto espejismo funciona porque activa varios mecanismos neurobiológicos simultáneamente en el cerebro de ella. Primero, activa el sistema dopaminérgico, ese sistema de recompensa que busca novedad, que busca lo impredecible, que busca aquello que no puede tener garantizado. Cuando tú dejas de ser completamente predecible, cuando ella ya no sabe exactamente qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar, si vas a estar disponible o no, su cerebro empieza a liberar dopamina en relación a ti, empieza a pensar en ti más seguido, empieza a buscarte, a extrañarte, a necesitar esa validación que antes tenía garantizada. Segundo, activa lo que en psicología llamamos el principio de escasez. Este principio básico que dice que valoramos más aquello que percibimos como escaso, como difícil de obtener, como potencialmente perdible. Cuando tú estás siempre disponible, siempre ahí, siempre esperando, ella te percibe como abundante, como algo que siempre va a estar. Y el cerebro humano no valora lo abundante, valora lo escaso, valora lo que puede perder. Entonces, cuando tú empiezas a crear espacios de ausencia, cuando empiezas a tener tu propia vida, tus propios proyectos, tus propios momentos donde no estás disponible para ella, automáticamente subes tu valor percibido en su mente. Tercero, activa el sistema de apego, específicamente el miedo a la pérdida que está programado en nuestro cerebro desde la infancia. Cuando ella percibe que tú puedes alejarte, que tú tienes opciones, que tú no estás desesperado por su atención, se activa ese miedo primitivo a la pérdida, ese miedo a quedarse sola, ese miedo a perder algo valioso. Y ese miedo, aunque suene contradictorio, es lo que reaviva el deseo, es lo que hace que ella te busque, que te extrañe, que quiera reconectarse contigo a un nivel más profundo. Y cuarto, activa su imaginación, su curiosidad, su necesidad de descifrar el misterio que ahora representas. Porque cuando tú eras completamente predecible, ella ya no tenía nada que descubrir sobre ti, ya no había misterio, ya no había curiosidad. Pero cuando empiezas a mostrar facetas nuevas, cuando empiezas a tener experiencias que ella no controla,
cuando empiezas a ser menos transparente sobre cada aspecto de tu vida, su cerebro entra en modo detective, empieza a preguntarse qué estás haciendo, con quién estás, qué estás pensando, qué estás sintiendo. Y esa curiosidad, esa necesidad de descifrar el misterio, es lo que hace que piense en ti constantemente, que te eche de menos, que te busque. Ahora, y esto es crucial, el efecto espejismo no funciona si lo aplicas desde la desesperación, si lo aplicas como una técnica manipuladora para recuperar a alguien que te dejó, si lo aplicas sin trabajar primero en ti mismo, en tu propio valor, en tu propia vida, en tu propio propósito. Esta técnica funciona cuando viene desde un lugar de abundancia interna, cuando realmente estás construyendo una vida que es interesante, que es valiosa, que es atractiva, independientemente de si ella está o no está, porque el verdadero efecto espejismo no es fingir que eres valioso, es realmente volverte valioso, es realmente crear una vida que cualquier mujer inteligente querría ser parte de. Y luego desde ese lugar de poder interno, aplicar estas estrategias para que ella perciba ese valor, para que ella sienta esa escasez, para que ella te eche de menos. Y aquí viene la primera estrategia concreta, la primera herramienta práctica que puedes empezar a aplicar hoy mismo para crear este efecto espejismo. Se llama ausencia estratégica y no tiene nada que ver con ignorarla como un adolescente resentido. Tiene que ver con crear espacios genuinos en tu vida donde tú estás enfocado en otras cosas, donde tú no estás disponible para ella porque estás construyendo algo, porque estás trabajando en un proyecto, porque estás con tus amigos, porque estás en el gimnasio, porque estás aprendiendo algo nuevo, porque tienes una vida propia que no gira alrededor de ella. La mayoría de los hombres, especialmente cuando están en una relación de muchos años o cuando están intentando recuperar a una expareja, cometen el error de estar demasiado disponibles, de responder inmediatamente cada mensaje, de cancelar sus planes para estar con ella, de organizar toda su vida alrededor de los horarios y necesidades de ella. Y eso, mi querido amigo, es lo que te está matando. Es lo que está destruyendo cualquier posibilidad de que ella te eche de menos. Porque ¿cómo va a echarte de menos si siempre estás ahí? ¿Cómo va a valorarte si siempre estás disponible? ¿Cómo va a desearte si no hay ningún espacio, ninguna ausencia, ninguna distancia que permita que ese deseo crezca? Entonces, la primera cosa que vas a hacer, empezando hoy mismo, es crear espacios de ausencia genuina en tu vida. Vas a retomar esos hobbies que abandonaste, vas a reconectarte con esos amigos que dejaste de ver, vas a empezar ese proyecto que siempre quisiste empezar, vas a ir al gimnasio, vas a tomar esa clase, vas a hacer esas cosas que te hacen sentir vivo, que te hacen sentir valioso, que te hacen sentir como un hombre con propósito. Y durante esos momentos, durante esas horas, tú no vas a estar disponible para ella, no vas a estar revisando tu celular cada 5 minutos, no vas a estar respondiendo inmediatamente sus mensajes, vas a estar genuinamente enfocado en lo que estás haciendo, en construir tu propia vida, en ser un hombre interesante. Y esto es fundamental. No se trata de fingir que estás ocupado mientras estás sentado en tu casa mirando el celular esperando que ella te escriba. Se trata de realmente estar ocupado, de realmente tener una vida que es tan interesante, tan llena, tan valiosa, que no tienes tiempo para estar persiguiéndola, para estar rogándole atención, para estar mendigando su amor, porque cuando tú realmente tienes una vida así, cuando realmente estás enfocado en tu propósito, en tu crecimiento, en tus proyectos, algo cambia en tu energía, algo cambia en tu presencia. Y las mujeres lo perciben inmediatamente. Su cerebro está diseñado para detectar a un hombre que tiene propósito, que tiene dirección, que tiene valor. Y ese hombre es irresistiblemente atractivo para ellas. La segunda estrategia del efecto espejismo se llama imprevisibilidad emocional. Y esto va a ir en contra de todo lo que te enseñaron sobre ser un hombre estable, predecible, confiable,
porque resulta que hay una diferencia enorme entre ser confiable en tus valores y en tus compromisos y ser completamente predecible en tus reacciones emocionales y en tu comportamiento. Tú puedes ser un hombre de palabra, un hombre que cumple sus compromisos, un hombre en quien se puede confiar y al mismo tiempo ser emocionalmente impredecible, ser alguien que sorprende, que tiene diferentes facetas, que no siempre reacciona de la misma manera. Piensa en los hombres que las mujeres nunca olvidan. Piensa en esos hombres que marcan sus vidas, que ocupan sus pensamientos años después. ¿Qué tienen en común esos hombres? No son los más predecibles, no son los que siempre decían lo correcto, no son los que siempre estaban disponibles, son los hombres que tenían esa chispa de imprevisibilidad. Esos hombres que un día eran intensos y apasionados y al día siguiente estaban enfocados en sus cosas. Esos hombres que las sorprendían con gestos inesperados, que las desafiaban, que no siempre estaban de acuerdo con ellas, que tenían sus propias opiniones, sus propios deseos, sus propios límites. Entonces, ¿cómo aplicas la imprevisibilidad emocional de manera práctica? Primero, deja de ser tan complaciente, deja de decir que sí a todo lo que ella quiere, deja de estar siempre de acuerdo con sus opiniones, empieza a expresar tus propios deseos, tus propias preferencias, tus propios límites, aunque eso genere fricción, aunque eso genere conflicto, porque el conflicto, la tensión, el desacuerdo, cuando se maneja de manera madura y respetuosa, genera dopamina, genera emoción, genera esa chispa que mantiene el deseo vivo. Segundo, sorpréndela de vez en cuando con algo completamente inesperado. No estoy hablando de flores y chocolates, eso es predecible. Estoy hablando de mostrarle una faceta tuya que ella no conoce, de llevarla a un lugar al que nunca han ido, de tener una conversación profunda sobre un tema que nunca han tocado, de hacer algo espontáneo que rompa la rutina, porque cada vez que tú la sorprendes de manera genuina, cada vez que muestras una faceta nueva de tu personalidad, su cerebro libera dopamina, su interés se reaviva, su curiosidad se despierta. Tercero, no siempre estés emocionalmente disponible de la misma manera. Hay días donde puedes ser cálido, cercano, afectuoso, y hay días donde estás más en tu mundo, más enfocado en tus cosas, más distante emocionalmente. No porque estés enojado o resentido, sino porque genuinamente estás procesando algo, trabajando en algo, enfocado en algo que es importante para ti. Esa variabilidad emocional, esa imprevisibilidad, es lo que mantiene su cerebro alerta, es lo que hace que ella nunca te dé por sentado, es lo que hace que siempre haya un elemento de misterio, de incertidumbre, de novedad en la relación. Y sé que algunos de ustedes están pensando, pero Nilda, eso suena a juegos mentales. Eso suena a manipulación. Y déjame aclararte algo. Hay una diferencia enorme entre manipular emocionalmente a alguien con la intención de controlarla o lastimarla y entender cómo funciona el cerebro humano y usar ese conocimiento para crear una dinámica relacional más sana y más excitante. La manipulación viene desde un lugar de carencia, de miedo, de necesidad de controlar al otro. La imprevisibilidad emocional viene desde un lugar de abundancia, de autenticidad, de ser un hombre completo que tiene diferentes facetas, diferentes estados emocionales, diferentes prioridades y que no está dispuesto a sacrificar su autenticidad por mantener una falsa armonía en la relación. Ahora, y esto es crucial para que entiendas realmente la profundidad de lo que estamos hablando, déjame explicarte qué está pasando en el cerebro de ella cuando tú aplicas estas estrategias correctamente. Cuando tú creas ausencia estratégica, cuando tú introduces imprevisibilidad emocional, estás activando lo que en neurociencia llamamos el sistema de recompensa variable. Este es el mismo sistema que hace que las personas se vuelvan adictas a los juegos de azar, a las redes sociales, a cualquier actividad donde la recompensa no es predecible, donde no sabes cuándo va a llegar, pero sabes que puede llegar. Cuando la recompensa es
predecible, cuando ella sabe que siempre vas a estar ahí, que siempre vas a responder, que siempre vas a reaccionar de la misma manera, su cerebro se aburre, la dopamina deja de liberarse, el deseo se apaga. Pero cuando la recompensa es variable, cuando ella no sabe exactamente cuándo vas a estar disponible, cuándo vas a ser cálido, cuándo vas a sorprenderla, su cerebro entra en un estado de anticipación constante. La dopamina se libera no solo cuando recibe tu atención, sino también cuando está anticipando recibirla, cuando está pensando en ti, cuando está esperando tu mensaje, tu llamada, tu presencia. Y ese estado de anticipación, ese estado de incertidumbre controlada, es adictivo para el cerebro humano. Es lo que hace que ella piense en ti constantemente, que te eche de menos, que te busque, que necesite esa validación, esa conexión, esa atención que antes tenía garantizada y ahora tiene que trabajar para obtener. Y aquí está lo hermoso de esto: cuando ella empieza a trabajar para obtener tu atención, cuando ella empieza a esforzarse por reconectar contigo, su cerebro interpreta ese esfuerzo como una señal de que tú eres valioso, de que tú vales la pena, porque el cerebro humano valora aquello por lo que tiene que esforzarse, aquello que no viene fácil, aquello que requiere inversión emocional. Esto se llama el principio de justificación del esfuerzo y es uno de los mecanismos psicológicos más poderosos que existen. Cuando una persona invierte tiempo, energía, esfuerzo emocional en algo o alguien, su cerebro automáticamente aumenta el valor percibido de ese algo o alguien para justificar la inversión. Por eso las relaciones fáciles, donde todo viene servido en bandeja de plata, donde no hay ningún desafío, ningún esfuerzo, ninguna conquista, tienden a ser relaciones que se desgastan rápido, que no generan ese apego profundo, ese deseo intenso, esa necesidad de estar juntos. Entonces, cuando tú aplicas el efecto espejismo correctamente, cuando tú creas esos espacios de ausencia, esa imprevisibilidad, estás haciendo que ella invierta más en la relación, estás haciendo que ella se esfuerce más por reconectar contigo. Y cada vez que ella hace ese esfuerzo, su cerebro aumenta el valor que te asigna, aumenta el deseo que siente por ti, aumenta la necesidad de tenerte en su vida. Y esto no es manipulación, esto es simplemente entender cómo funciona el cerebro humano y dejar de sabotearte a ti mismo siendo demasiado disponible, demasiado fácil de tener. Ahora bien, hay una tercera estrategia del efecto espejismo que es absolutamente crucial y que la mayoría de los hombres ignoran completamente. Se llama validación intermitente. Y es probablemente la más poderosa de todas porque toca directamente el sistema de apego de ella, ese sistema primitivo que se formó en su infancia y que determina cómo se relaciona emocionalmente con las personas importantes en su vida. La validación intermitente consiste en alternar momentos de validación, de afecto, de conexión profunda, con momentos de distancia emocional, de enfoque en otras cosas, de menor disponibilidad afectiva, no de manera cruel o manipuladora, sino de manera natural, como resultado genuino de tener una vida propia, de tener momentos donde estás enfocado en tus cosas y momentos donde estás disponible para conectar con ella. La clave está en que esa alternancia no sea predecible, que ella no pueda anticipar exactamente cuándo vas a ser cálido y cercano y cuándo vas a estar más distante y enfocado en tus cosas. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque el cerebro humano está diseñado para buscar patrones, para buscar predictibilidad. Y cuando no puede encontrar un patrón claro, cuando no puede predecir la recompensa, entra en un estado de hipervigilancia, de atención constante, de necesidad de descifrar el patrón. Y mientras su cerebro está tratando de descifrar ese patrón, mientras está tratando de entender cuándo vas a estar disponible, cuándo vas a darle esa validación, esa conexión que necesita, está pensando en ti constantemente, está echándote de menos,
está buscándote, está intentando reconectar contigo. Pero aquí viene la parte que la mayoría de los hombres no entiende. La validación intermitente solo funciona si cuando tú das validación, cuando tú estás presente, cuando tú conectas con ella, lo haces de manera profunda, genuina, intensa. No puedes ser tibio todo el tiempo, no puedes ser mediocre en tu presencia. Porque si cuando estás presente no generas ninguna emoción, ninguna conexión profunda, ninguna experiencia memorable, entonces tu ausencia tampoco va a tener ningún impacto. Ella simplemente va a acostumbrarse a tu mediocridad y va a buscar esa intensidad emocional en otro lado. Entonces, cuando estás con ella, cuando decides estar presente, apaga tu maldito celular, mírala a los ojos, escúchala realmente, conéctate con ella a nivel emocional, hazle sentir que en ese momento ella es lo único que importa. Genera esa intensidad, esa conexión profunda, esa experiencia emocional que su cerebro va a registrar como altamente placentera, altamente valiosa. Y luego cuando te vayas, cuando te enfoques en tus cosas, cuando crees espacio de ausencia, su cerebro va a estar buscando repetir esa experiencia, va a estar echando de menos esa conexión, va a estar necesitando esa validación que solo tú puedes darle de esa manera específica. Y aquí está el secreto que cambia todo. El efecto espejismo no funciona si tú mismo no crees en tu propio valor. Si tú mismo no estás convencido de que eres un hombre valioso, deseable, capaz de atraer a mujeres de calidad, porque la energía que proyectas, la confianza que transmites, la presencia que tienes, todo eso viene de tu creencia interna sobre tu propio valor. Si en el fondo crees que ella es lo mejor que te puede pasar, que no vas a encontrar a nadie mejor, que tienes suerte de que ella esté contigo, entonces no importa qué técnicas apliques, no importa cuánta ausencia estratégica crees, tu energía va a ser de carencia, de miedo, de necesidad, y ella va a percibirlo inmediatamente. Por eso el verdadero trabajo, el trabajo profundo que necesitas hacer antes de aplicar cualquier técnica es el trabajo interno de reconstruir tu autoestima, de reconectar con tu propósito, de volverte un hombre que genuinamente cree en su propio valor, independientemente de si ella está o no está, independientemente de si ella te valida o no te valida. Y esto no es egoísmo, esto no es narcisismo, esto es salud mental, esto es madurez emocional, esto es entender que tu valor como hombre no depende de la aprobación de ninguna mujer, depende de quién eres tú, de lo que construyes, de cómo vives tu vida, de los valores que defiendes, del legado que estás creando. Y cuando tú llegas a ese lugar, cuando tú realmente crees en tu propio valor, cuando tú realmente tienes una vida que es interesante y valiosa independientemente de ella, algo mágico sucede. El efecto espejismo deja de ser una técnica que tienes que aplicar conscientemente y se convierte en tu forma natural de relacionarte. Porque ya no estás desesperado por su atención, ya no estás mendigando su amor, ya no estás sacrificando tu autenticidad para mantenerla contenta. Simplemente eres tú mismo un hombre con propósito, con vida propia, con límites claros, con presencia poderosa. Y eso, mi querido amigo, es lo más atractivo que existe para una mujer. Ahora déjame hablarte de algo que probablemente estás experimentando ahora mismo mientras escuchas esto. Probablemente hay una parte de ti que está resistiéndose, que está diciendo que esto no va a funcionar, que tu situación es diferente, que ella ya no siente nada, que es demasiado tarde, que ya hay otro hombre en su vida. Y déjame decirte algo con toda la claridad y el amor que puedo, esa voz, esa resistencia, ese miedo, es exactamente lo que te ha mantenido atrapado en esta situación. Es exactamente lo que ha estado saboteando tu capacidad de ser un hombre atractivo, deseable, memorable, porque esa voz viene de tu ego herido, viene de tu miedo al rechazo, viene de todas esas experiencias pasadas
donde te sentiste no suficiente, donde te sentiste rechazado, donde te sentiste invisible, y ese ego herido, ese miedo, está tratando de protegerte, de volver a sentir ese dolor. Entonces te dice que no intentes, que no cambies, que no te arriesgues, porque si no intentas, si no cambias, si no te arriesgas, entonces no puedes fallar, no puedes ser rechazado otra vez, no puedes volver a sentir ese dolor. Pero aquí está la verdad brutal que necesitas escuchar al no intentar, al no cambiar, al no arriesgarte. Ya estás fallando, ya estás siendo rechazado, ya estás sintiendo ese dolor de manera constante, crónica. Todos los días cuando te miras al espejo y ves a un hombre que se ha resignado, que ha aceptado la mediocridad, que ha renunciado a su poder, a su atractivo, a su capacidad de hacer que una mujer lo desee intensamente, entonces, ¿qué tienes que perder realmente? ¿Qué es lo peor que puede pasar si aplicas lo que te estoy enseñando? Lo peor que puede pasar es que ella no responda como tú quieres, que ella realmente ya no sienta nada, que ella realmente esté con otro hombre y sea feliz con él, pero sabes que si ese es el caso, si esa es la realidad, entonces necesitas saberlo, necesitas tener esa claridad para poder cerrar ese capítulo y seguir adelante con tu vida, para poder abrir espacio para una mujer que sí te valore, que sí te desee, que sí esté disponible emocionalmente para ti. Pero si no lo intentas, si no aplicas estas estrategias, si no haces el trabajo interno necesario, nunca vas a saber, vas a quedarte en ese limbo de incertidumbre, de esperanza falsa, preguntándote qué hubiera pasado si hubieras hecho las cosas diferentes. Y déjame decirte algo más. En mi experiencia de más de 30 años trabajando con parejas, con hombres y mujeres en situaciones similares a la tuya, he visto una y otra vez como hombres que estaban completamente resignados, que creían que todo estaba perdido, que pensaban que ella nunca volvería a verlos con deseo, lograron cambiar completamente la dinámica aplicando estas estrategias, trabajando en sí mismos, reconstruyendo su valor interno, creando ese efecto espejismo. Y no solo recuperaron el deseo y el respeto de esa mujer, sino que se convirtieron en versiones mucho mejores de sí mismos, en hombres más seguros, más atractivos, más poderosos, en hombres que ya no necesitaban esa mujer específica para sentirse valiosos, pero que por esa misma razón se volvieron irresistibles para ella. Porque aquí está la paradoja más hermosa de todo esto. Cuando tú dejas de necesitarla, cuando tú construyes una vida tan interesante, tan valiosa, tan llena de propósito, que ella se convierte en un complemento opcional y no en una necesidad desesperada, es exactamente cuando ella empieza a necesitarte a ti. Es exactamente cuando su cerebro empieza a registrarte como algo escaso, valioso, potencialmente perdible. Es exactamente cuando empieza a echarte de menos, a buscarte, a desearte intensamente. Y esto no es un truco, no es una manipulación, es simplemente cómo funciona la atracción humana a nivel neurobiológico. Es simplemente la realidad de que valoramos lo que percibimos como escaso, lo que percibimos como valioso, lo que percibimos como difícil de obtener. Y cuando tú te conviertes en ese hombre, cuando tú genuinamente tienes una vida valiosa, cuando tú genuinamente no necesitas su validación para sentirte bien contigo mismo, te conviertes automáticamente en ese hombre escaso, en ese hombre valioso, en ese hombre difícil de obtener. Y su cerebro no tiene más opción que responderte con deseo, con admiración, con necesidad de tenerte en su vida. Ahora bien, hablemos de algo específico que muchos de ustedes están enfrentando: el tema de las redes sociales y la comunicación digital. Porque en este mundo moderno, la forma en que te comunicas por WhatsApp, por Instagram, por cualquier plataforma digital, está afectando directamente tu atractivo, está afectando directamente la percepción que ella tiene de ti. Y la mayoría de los hombres están cometiendo errores garrafales,
en este aspecto que están destruyendo cualquier posibilidad de crear ese efecto espejismo. El error más grande que veo constantemente es lo que yo llamo la disponibilidad digital desesperada. Responder inmediatamente cada mensaje, estar siempre en línea, mandar mensajes de buenos días y buenas noches todos los días, mandar mensajes preguntando cómo está, qué está haciendo, con quién está, mandar mensajes largos expresando tus sentimientos, tu necesidad de ella, tu deseo de estar juntos. Y todo eso, mi querido amigo, está matando cualquier posibilidad de que ella te eche de menos, está matando cualquier posibilidad de crear ese espacio, esa ausencia, esa incertidumbre que hace que su cerebro te busque. Entonces aquí van las reglas específicas para la comunicación digital que vas a empezar a aplicar desde hoy mismo. Regla número 1, nunca, y escúchame bien, nunca respondas inmediatamente sus mensajes. Especialmente si no son urgentes, espera, tómate tu tiempo, no porque estés jugando, sino porque genuinamente estás ocupado haciendo cosas importantes en tu vida, porque genuinamente estás enfocado en tus proyectos, en tu trabajo, en tu gimnasio, en tus amigos, en construir esa vida valiosa de la que hemos estado hablando. Regla número 2, tus mensajes deben ser más cortos que los de ella. Si ella manda un párrafo, tú respondes con 2 o 3 líneas. Si ella manda 2 líneas, tú respondes con una, porque el que escribe más, el que se explica más, el que trata de convencer más, es el que tiene menos poder en la dinámica. Es el que está persiguiendo, es el que necesita más. Y esa posición, esa energía es completamente antiatractiva. Regla número 3. De vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, deja un mensaje sin responder. Especialmente si es un mensaje que no requiere respuesta, si es solo un comentario, una foto, algo casual, simplemente déjalo ahí, no respondas y sigue con tu vida. Porque cada vez que tú dejas un mensaje sin responder, cada vez que tú no das esa validación que ella esperaba, su cerebro entra en modo de alerta, empieza a preguntarse por qué no respondiste. ¿Qué estás haciendo? Si estás enojado, si perdiste interés. Y toda esa incertidumbre genera dopamina, genera pensamiento obsesivo, genera necesidad de reconectar contigo. Regla número 4. Nunca, y repito, nunca mandes mensajes de buenos días o buenas noches de manera rutinaria, porque eso es predecible, eso es aburrido. Eso es lo que hace un hombre que no tiene nada mejor que hacer que estar pendiente de ella. Si quieres mandar un mensaje de buenos días que sea ocasional, que sea inesperado, que sea cuando genuinamente pensaste en ella por alguna razón específica, no porque sea parte de tu rutina diaria. Regla número 5, y esta es crucial: nunca expreses tus sentimientos profundos, tu necesidad de ella, tu deseo de estar juntos por mensaje de texto. Ese tipo de conversaciones, ese tipo de expresiones emocionales solo tienen poder cuando se hacen cara a cara, cuando hay contacto visual, cuando hay presencia física, porque por mensajes se leen como desesperación, se leen como necesidad, se leen como debilidad, y nada de eso es atractivo. Y sé que algunos de ustedes están pensando, pero Nilda, eso es ser frío, eso es ser distante, eso es no expresar mis sentimientos. Y déjame aclararte algo. Hay una diferencia enorme entre ser emocionalmente disponible cuando estás con ella en persona y ser un libro abierto que se derrama emocionalmente por mensajes de texto. La expresión emocional tiene poder cuando se da en el contexto correcto, cuando se da cara a cara, cuando hay vulnerabilidad real, cuando hay riesgo real. Pero por mensaje, la expresión emocional excesiva simplemente te hace ver necesitado, desesperado, sin opciones, y eso es lo opuesto al efecto espejismo que estamos tratando de crear. Ahora hablemos de algo que probablemente es tu mayor miedo en este momento. El miedo de que mientras tú estás aplicando estas estrategias, mientras tú estás creando ese espacio, esa ausencia, otro hombre aparezca y ocupe tu lugar.
Otro hombre que no está aplicando ninguna estrategia, que simplemente está ahí disponible, dándole toda la atención que tú no estás dando y que ella se vaya con él. Y déjame decirte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre este miedo. Si ella se va con otro hombre simplemente porque tú no estás disponible 24/7, simplemente porque tú tienes una vida propia, simplemente porque tú no estás rogando por su atención, entonces esa no es la mujer para ti. Entonces esa es una mujer que está buscando a alguien que la complete, alguien que llene sus vacíos emocionales, alguien que esté dispuesto a sacrificar su propia vida para mantenerla feliz. Y ese tipo de relación, ese tipo de dinámica está condenada al fracaso desde el principio, está condenada a la codependencia, al resentimiento, a la pérdida total de deseo. Las mujeres de calidad, las mujeres emocionalmente maduras, las mujeres que realmente valen la pena, no buscan a un hombre que esté siempre disponible, no buscan a un hombre que no tenga vida propia, no buscan a un hombre que las ponga en un pedestal y sacrifique todo por ellas. Buscan a un hombre con propósito, con vida propia, con límites claros, con presencia poderosa, un hombre que las complemente, no que las completa, un hombre que agregue valor a su vida, no que dependa de ellas para tener valor. Entonces, si ella se va con otro mientras tú estás aplicando estas estrategias, mientras tú estás trabajando en ti mismo, mientras tú estás construyendo una vida valiosa, entonces déjala ir. Agradece que se fue antes de que inviertas más tiempo, más energía, más años de tu vida en alguien que no está en tu mismo nivel de madurez emocional. Y enfoca toda esa energía en seguir construyéndote, en seguir creciendo, en convertirte en ese hombre de alto valor que atrae a mujeres de calidad, sin esfuerzos, sin técnicas, sin estrategias, simplemente por quien es. Pero aquí está la realidad que he visto una y otra vez en mi consultorio. En la gran mayoría de los casos, cuando un hombre realmente aplica estas estrategias correctamente, cuando realmente hace el trabajo interno, cuando realmente construye esa vida valiosa y crea ese efecto espejismo, ella no se va con otro, ella empieza a buscarlo más, ella empieza a valorarlo más, ella empieza a desearlo más, porque su cerebro está registrando ese cambio, está percibiendo esa nueva energía, está sintiendo esa escasez, esa imprevisibilidad, esa presencia poderosa que antes no estaba ahí. Y si hay otro hombre en su vida, si hay alguien más que está tratando de conquistarla, ese hombre probablemente está haciendo todo lo contrario de lo que tú estás haciendo ahora. Probablemente está siendo demasiado disponible, demasiado predecible, demasiado necesitado. Y mientras él está rogando por su atención, tú estás siendo ese hombre escaso, valioso, impredecible. Y su cerebro va a comparar, va a evaluar y en la mayoría de los casos va a elegir al hombre que representa el desafío, la novedad, la escasez, no al hombre que está siempre disponible, siempre predecible, siempre ahí. Ahora déjame hablarte de algo que es absolutamente crucial para que el efecto espejismo funcione a largo plazo, no solo para recuperar su atención temporalmente, sino para mantener una relación sana, apasionada, llena de deseo durante años, décadas incluso. Y eso es el concepto de polaridad sexual. La mayoría de las relaciones mueren no porque la gente deje de amarse, sino porque pierden la polaridad, pierden esa tensión eléctrica, esa diferencia energética que crea atracción sexual, que crea deseo, que hace que dos personas no puedan quitarse las manos de encima. La polaridad sexual existe cuando hay una diferencia clara entre la energía masculina y la energía femenina en la relación, cuando el hombre está firmemente anclado en su masculinidad, en su propósito, en su dirección, en su capacidad de liderar, de proteger, de crear estructura, y la mujer está firmemente anclada en su feminidad, en su fluidez emocional, en su capacidad de rendirse, de confiar, de seguir ese liderazgo. Y esa diferencia, esa polaridad,
es lo que crea la chispa, es lo que crea la tensión sexual. Es lo que hace que ella te desee físicamente, visceralmente, no solo emocionalmente. Pero lo que pasa en la mayoría de las relaciones modernas, especialmente después de varios años juntos, es que esa polaridad se pierde. El hombre se vuelve más blando, más complaciente, más emocional, más necesitado de validación. Básicamente adopta características femeninas y la mujer por defecto, porque alguien tiene que hacerlo, adopta características masculinas. Se vuelve más dura, más controladora, más en su cabeza, menos en su cuerpo, menos en su feminidad. Y cuando eso pasa, cuando la polaridad se invierte o desaparece, el deseo sexual muere, la atracción se apaga, la relación se convierte en una amistad, en una sociedad, en cualquier cosa menos en una relación apasionada. Entonces, parte fundamental del efecto espejismo, parte fundamental de hacer que ella te eche de menos, de hacer que te desee, es recuperar tu masculinidad, es volver a anclarte en esa energía masculina, en ese propósito, en esa dirección, en esa capacidad de liderar tu propia vida sin pedir permiso, sin buscar validación, sin necesitar que ella esté de acuerdo con cada decisión que tomas. Y esto no tiene nada que ver con machismo, no tiene nada que ver con dominar a la mujer o con faltarle el respeto. Tiene que ver con ser un hombre completo, un hombre que sabe quién es, qué quiere, hacia dónde va y que invita a la mujer a ser parte de ese viaje, pero que no necesita que ella esté ahí para que el viaje tenga sentido. Y cuando tú recuperas esa masculinidad, cuando tú vuelves a ser ese hombre con propósito, con dirección, con presencia poderosa, algo automático sucede en ella, su feminidad se despierta, su capacidad de rendirse se activa, su deseo sexual se enciende, porque el cerebro femenino está diseñado para responder a la masculinidad auténtica. Está diseñado para sentirse atraído por un hombre que puede liderar, que puede proteger, que puede crear estructura y seguridad, no solo económica, sino emocional. Un hombre en quien ella puede confiar completamente, con quien ella puede bajar la guardia, con quien ella puede ser plenamente femenina. Y aquí viene algo que la mayoría de los hombres no entiende. Ser femenina no significa ser débil, no significa ser sumisa en el sentido negativo, significa estar conectada con su cuerpo, con sus emociones, con su intuición, con su capacidad de fluir, de rendirse al momento, de confiar en ti como hombre, para que manejes la estructura, la dirección, las decisiones importantes, mientras ella aporta esa energía emocional. Esa intuición, esa capacidad de nutrir, de conectar, de crear intimidad profunda. Y esa dinámica, esa polaridad es lo que crea relaciones extraordinarias. Es lo que crea ese deseo que no se apaga con los años. Es lo que hace que después de 20, 30 años juntos, ella todavía te mire con ese fuego en los ojos. Pero para crear esa polaridad, para mantener esa polaridad, tú tienes que estar dispuesto a ser el hombre. Tienes que estar dispuesto a tomar decisiones sin pedir permiso. Tienes que estar dispuesto a liderar incluso cuando ella se resiste, incluso cuando ella cuestiona, incluso cuando ella prueba tus límites, porque eso es lo que hacen las mujeres. Prueban constantemente para ver si tú realmente eres ese hombre sólido, ese hombre seguro, ese hombre que no se tambalea ante la primera señal de desacuerdo o conflicto. Y la mayoría de los hombres fallan esa prueba constantemente. La mujer cuestiona una decisión y ellos inmediatamente se retractan, inmediatamente buscan consenso, inmediatamente se disculpan, inmediatamente ceden. Y cada vez que haces eso, cada vez que cedes tu poder, cada vez que buscas su aprobación para tomar una decisión, estás matando la polaridad, estás matando su respeto por ti, estás matando su deseo sexual por ti, porque su cerebro está registrando que tú no eres ese hombre sólido, ese hombre seguro, ese hombre en quien ella puede confiar completamente. Entonces,
Aquí va una regla de oro que vas a tatuar en tu mente cuando tomes una decisión sobre tu vida, sobre tu dirección, sobre lo que es importante para ti. No pidas permiso, no busques consenso, no necesites que ella esté de acuerdo. Simplemente informa, simplemente comunica tu decisión con claridad, con firmeza, con respeto, pero sin negociación, sin justificación excesiva, sin necesidad de convencerla, porque tú eres el líder de tu propia vida. Tú eres el capitán de tu propio barco y un capitán no pide permiso a los pasajeros para decidir el rumbo del barco. Ahora bien, y esto es importante, esto no significa que no escuches su opinión, no significa que no valores su perspectiva, no significa que tomes decisiones que la afecten directamente sin considerarla. Significa que en las decisiones sobre tu vida, sobre tu propósito, sobre tu dirección, tú tienes la última palabra, tú eres quien decide y ella puede estar de acuerdo o no, puede apoyarte o no, pero tú vas a seguir adelante de todas formas porque tu propósito, tu dirección, tu misión como hombre no depende de su aprobación. Y cuando tú operas desde ese lugar, cuando tú realmente eres ese hombre que no necesita validación externa para saber quién es y hacia dónde va, ella va a resistirse al principio, va a probar tus límites, va a ver si realmente eres sólido o si es solo una fachada. Pero cuando vea que tú no te tambaleas, que tú sigues firme en tu dirección, que tú no necesitas su aprobación, algo va a cambiar en ella. Su respeto por ti va a aumentar exponencialmente, su deseo por ti va a regresar con fuerza, su feminidad va a florecer en presencia de tu masculinidad sólida. Y aquí viene algo que probablemente va a sorprenderte. Cuando tú recuperas esa masculinidad, cuando tú creas esa polaridad, las peleas, los conflictos, las discusiones que antes terminaban en resentimiento y distancia, ahora van a tener una dinámica completamente diferente. Van a tener una carga eléctrica, una tensión sexual, porque el conflicto entre un hombre firmemente anclado en su masculinidad y una mujer firmemente anclada en su feminidad no es destructivo. Es erótico, es parte de esa danza, de esa tensión que mantiene el deseo vivo. Por eso las parejas que nunca pelean, que siempre están de acuerdo en todo, que siempre son amables y educados, suelen ser las parejas con menos vida sexual, con menos pasión, con menos deseo, porque no hay tensión, no hay polaridad, no hay esa fricción que genera chispa, que genera fuego, que hace que después de una discusión intensa, la reconciliación sea apasionada, física, llena de deseo. Mientras que las parejas donde hay polaridad clara, donde hay un hombre que lidera y una mujer que desafía ese liderazgo desde su feminidad, esas parejas tienen conflicto, tienen tensión, pero también tienen pasión, tienen deseo, tienen esa vida sexual que se mantiene intensa durante décadas. Ahora hablemos de algo práctico, algo que puedes hacer hoy mismo para empezar a crear este efecto espejismo, para empezar a recuperar tu masculinidad, para empezar a generar esa polaridad que hace que ella te eche de menos. Lo primero que vas a hacer es identificar 3 áreas de tu vida donde has estado pidiendo permiso, donde has estado buscando su aprobación, donde has estado cediendo tu poder. Puede ser en tu carrera, en tus hobbies, en tu tiempo con amigos, en tus decisiones sobre tu cuerpo, tu salud, tu desarrollo personal. Identifica esas 3 áreas. Y a partir de hoy, en esas 3 áreas, vas a empezar a tomar decisiones sin pedir permiso, sin buscar consenso, simplemente vas a informar, vas a comunicar tus decisiones con claridad y firmeza y vas a seguir adelante independientemente de su reacción. Si ella se enoja, si ella cuestiona, si ella se resiste, tú simplemente vas a mantener tu posición con calma, sin justificarte excesivamente, sin entrar en discusiones largas. Simplemente vas a decir algo como: entiendo que no estés de acuerdo, pero esta es mi decisión. Esto es lo que voy a hacer.
y vas a seguir adelante. Y observa qué pasa, observa cómo cambia su energía, observa cómo después de la resistencia inicial, después de probar tus límites, empieza a haber un cambio en la forma en que te mira, en la forma en que te habla, en la forma en que responde a tu presencia, porque su cerebro está registrando que algo cambió, que tú ya no eres ese hombre blando, complaciente, necesitado de su aprobación. Ahora eres un hombre con dirección, con propósito, con límites claros. Y eso, mi querido amigo, es irresistiblemente atractivo para una mujer. Lo segundo que vas a hacer es crear lo que yo llamo espacios de misterio. Estos son momentos, actividades, experiencias en tu vida donde ella no tiene acceso completo, donde ella no sabe exactamente qué estás haciendo, con quién estás, qué estás pensando, no porque estés haciendo algo malo, no porque estés siendo deshonesto, sino porque simplemente no compartes cada detalle de tu vida con ella, porque tienes tu propio mundo interno, tus propias experiencias, tus propios momentos que son solo tuyos. Puede ser tan simple como ir al gimnasio y no contarle exactamente qué hiciste ahí. Puede ser salir con tus amigos y no darle un reporte detallado de cada conversación. Puede ser trabajar en un proyecto personal y no compartir cada avance, cada pensamiento, cada detalle con ella. Y cuando ella pregunte, porque va a preguntar, porque su curiosidad va a estar activada, tú simplemente respondes de manera breve, vaga, sin mucho detalle, algo como estuvo bien, la pasé bien, y cambias de tema, y esto va a volver loca su curiosidad, va a activar su imaginación, va a hacer que piense en ti, que se pregunte qué estás haciendo, con quién estás, qué te está haciendo tan interesante que ya no sientes la necesidad de compartir cada detalle con ella. Y toda esa actividad mental, toda esa curiosidad, toda esa incertidumbre está generando dopamina en su cerebro, está haciendo que piense en ti constantemente, que te eche de menos, que necesite reconectar contigo para descifrar ese misterio. Lo tercero que vas a hacer, y esto es crucial, es trabajar en tu cuerpo, en tu presencia física, porque por más que hablemos de psicología, de neurociencia, de dinámicas emocionales, la realidad es que la atracción física importa, la presencia física importa, la forma en que te ves, te mueves, ocupas el espacio, todo eso está comunicando constantemente quién eres, cuál es tu valor, cuál es tu nivel de disciplina, de autocuidado, de respeto por ti mismo. Entonces, si llevas meses, años descuidando tu cuerpo, si has subido de peso, si has perdido masa muscular, si te vistes sin cuidado, si no prestas atención a tu apariencia, estás comunicando inconscientemente que te has rendido, que has aceptado la mediocridad, que ya no te importa ser atractivo, y ella está recibiendo ese mensaje a nivel inconsciente y su deseo se está apagando en respuesta a ese mensaje. Entonces, a partir de hoy vas a empezar a cuidar tu cuerpo como si fuera tu herramienta más valiosa, porque lo es. Vas al gimnasio mínimo 4 veces por semana, levantas pesas, construyes músculo, porque la masa muscular no solo te hace ver mejor, también aumenta tu testosterona, mejora tu estado de ánimo, aumenta tu confianza, mejora tu salud general, te hace sentir más masculino, más poderoso, más capaz. Cuidas tu alimentación no de manera obsesiva, pero sí de manera consciente. Reduces el azúcar, reduces el alcohol, comes proteína de calidad, comes vegetales. Hidrátate bien porque tu alimentación afecta directamente tu energía, tu claridad mental, tu estado de ánimo, tu capacidad de tener esa presencia poderosa que estamos buscando crear. Te vistes bien, no necesitas ropa cara, pero sí ropa que te quede bien, que esté limpia, que esté planchada, que comunique que te importa tu apariencia, que te respetas a ti mismo. Te arreglas, te cortas el pelo regularmente, cuidas tu barba si la tienes, cuidas tu higiene personal, usas un buen perfume, no porque estés tratando de impresionar a nadie, sino porque es una forma de respetarte a ti mismo.
Es una forma de comunicar que tú eres un hombre de valor, un hombre que se cuida, un hombre que tiene estándares. Y cuando tú te cuidas así, cuando tú te respetas así, las mujeres lo perciben inmediatamente. Su cerebro registra esos detalles a nivel inconsciente y te asigna un valor más alto. Y aquí viene algo importante. Cuando empieces a hacer estos cambios, cuando empieces a cuidar tu cuerpo, tu apariencia, tu presencia física, no lo hagas por ella, no lo hagas para recuperarla, no lo hagas para que ella te vea y te desee. Hazlo por ti, hazlo porque tú mereces tener un cuerpo fuerte, sano, atractivo. Hazlo porque tú mereces sentirte bien en tu propia piel. Hazlo porque es parte de ser un hombre de alto valor, independientemente de si ella está o no está en tu vida. Porque cuando tú haces estos cambios desde ese lugar de autocuidado genuino, de autorrespeto, de construcción de valor interno, tu energía cambia, tu presencia cambia y ella lo va a percibir, va a ver esos cambios, va a notar que algo es diferente en ti y su curiosidad va a activarse, su interés va a reavivarse, su deseo va a empezar a regresar porque su cerebro está registrando que tú estás aumentando tu valor, que tú te estás convirtiendo en un hombre más atractivo, más deseable y su instinto de no perder algo valioso se va a activar. Ahora déjame hablarte de algo que probablemente es tu mayor obstáculo en este momento, tu adicción emocional a ella. Porque si lo que estás sintiendo, esa necesidad constante de saber de ella, de hablarle, de verla, de tener su validación, eso no es amor, eso es adicción emocional. Y funciona exactamente igual que cualquier otra adicción a nivel neurobiológico. Tu cerebro ha asociado su presencia, su validación, su atención con una descarga de dopamina, con una sensación de placer, de alivio, de completitud. Y ahora tu cerebro está constantemente buscando esa dosis, constantemente necesitando ese fix. Y esa adicción emocional es lo que te mantiene atrapado, es lo que te hace actuar desde la desesperación, desde la necesidad, desde la carencia, es lo que te hace mandar esos mensajes necesitados, hacer esas llamadas desesperadas, rogar por su atención, sacrificar tu dignidad, tu autorrespeto, con tal de obtener aunque sea un poco de su validación. Y mientras estés en ese estado de adicción emocional, mientras sigas operando desde esa necesidad, ninguna técnica va a funcionar, ninguna estrategia va a ser efectiva, porque tu energía de carencia es más fuerte que cualquier comportamiento externo que puedas aplicar. Entonces, antes de que puedas aplicar efectivamente el efecto espejismo, antes de que puedas crear esa ausencia estratégica, esa imprevisibilidad emocional, necesitas romper esa adicción emocional, necesitas desintoxicarte de ella. Y eso, mi querido amigo, requiere un periodo de contacto cero o contacto mínimo. Requiere que te alejes lo suficiente como para que tu cerebro pueda resetear, para que esos receptores de dopamina puedan regularse, para que puedas empezar a encontrar placer, propósito, valor en otras áreas de tu vida que no sean ella. Y sé que esto es lo más difícil, sé que cada célula de tu cuerpo está gritando que no lo hagas, que la contactes, que le hables, que no la pierdas, pero esa voz, ese impulso es tu adicción hablando, no es tu sabiduría, no es tu mejor interés. Es tu cerebro adicto, buscando su dosis, y si le haces caso, si sigues alimentando esa adicción, vas a seguir exactamente en el mismo lugar, o peor, durante meses, años, posiblemente el resto de tu vida. Entonces aquí está lo que vas a hacer si la situación lo permite, si no tienen hijos juntos, si no tienen obligaciones que requieran contacto regular, vas a implementar un periodo de contacto cero de mínimo 30 días, idealmente 60. Eso significa cero mensajes, cero llamadas,
cero stalking en redes sociales, cero preguntar a amigos comunes sobre ella, cero contacto de ningún tipo. Y durante esos 30, 60 días vas a enfocar toda tu energía, toda tu atención, todo tu tiempo en ti mismo, en reconstruirte, en trabajar en esas áreas que hemos estado discutiendo: tu cuerpo, tu propósito, tus proyectos, tus amistades, tu desarrollo personal. Y va a ser difícil, los primeros días van a ser los peores, vas a sentir ansiedad, vas a sentir ese impulso constante de contactarla, vas a racionalizar 1000 razones de por qué deberías romper el contacto cero. Pero cada vez que resistas ese impulso, cada vez que elijas enfocarte en ti mismo en lugar de buscarla a ella, estás fortaleciendo tu fuerza de voluntad, estás rompiendo esa adicción, estás recuperando tu poder, y después de 30, 60 días de contacto cero, de trabajo interno intenso, de reconstrucción de tu valor, vas a ser un hombre completamente diferente, vas a tener una perspectiva completamente, vas a tener una energía completamente diferente. Y cuando regreses, si decides regresar, si decides reconectar con ella, no vas a ser ese hombre necesitado, desesperado, adicto a su validación, vas a ser un hombre que ha trabajado en sí mismo, que ha construido valor, que tiene opciones, que no necesita a ella específicamente para sentirse completo. Y esa energía, esa presencia es lo que va a crear el verdadero efecto espejismo. Ahora bien, si tienen hijos juntos, si tienen obligaciones que requieren contacto regular, entonces el contacto cero no es una opción. Pero sí puedes implementar lo que yo llamo contacto mínimo estratégico. Eso significa que tú solo te comunicas con ella cuando es absolutamente necesario, cuando tiene que ver con los niños, con obligaciones compartidas, con temas logísticos. Y esa comunicación es breve, directa, sin carga emocional, sin intentos de reconectar a nivel personal. Simplemente manejas lo que hay que manejar y te vas. Nada de preguntar cómo está, nada de compartir detalles de tu vida, nada de buscar excusas para extender la conversación, nada de mensajes casuales que no tienen que ver con las obligaciones compartidas. Simplemente eres cordial, respetuoso, pero distante, enfocado en los temas prácticos, y después de manejar esos temas, te retiras, te enfocas en tu vida, en tus cosas, en tu reconstrucción personal, y ella va a notar ese cambio, va a notar que ya no estás buscando su atención, que ya no estás tratando de reconectar emocionalmente, que ya no estás disponible para esas conversaciones largas, para ese apoyo emocional que quizás le estabas dando. Y ese cambio va a crear curiosidad, va a crear incertidumbre, va a activar ese miedo a la pérdida del que hemos estado hablando. Porque ahora tú eres diferente, ahora tú eres menos accesible, ahora tú representas algo que ella ya no puede tener garantizado. Y mientras ella está procesando ese cambio, mientras su cerebro está tratando de entender qué pasó, por qué eres diferente, tú estás enfocado en ti mismo, en tu reconstrucción, en convertirte en ese hombre de alto valor que cualquier mujer querría tener en su vida. Y esa combinación, ese enfoque interno combinado con esa distancia estratégica, es lo que crea el efecto espejismo más poderoso. Ahora hablemos de algo que es absolutamente crucial y que la mayoría de los hombres ignora completamente: tu círculo social, las personas con las que pasas tiempo, porque esas personas están afectando directamente tu energía, tu mentalidad, tu capacidad de aplicar lo que estamos hablando. Si tú estás rodeado de hombres que están en la misma situación que tú, hombres que están quejándose de sus mujeres, hombres que están resentidos, hombres que no están trabajando en sí mismos, hombres que están estancados, entonces esa energía te va a jalar hacia abajo, te va a mantener en ese estado de victimización, de resentimiento, de pasividad. Necesitas rodearte de hombres que están donde tú quieres estar, hombres que tienen relaciones sanas y apasionadas,
hombres que están trabajando en sí mismos constantemente, hombres que tienen propósito, dirección, disciplina, hombres que te inspiren, que te desafíen, que te hagan querer ser mejor, porque la energía es contagiosa, la mentalidad es contagiosa, y si estás rodeado de hombres de alto valor, esa energía te va a elevar, te va a motivar, te va a mantener enfocado en tu crecimiento. Entonces evalúa tu círculo social, identifica quiénes son las personas que te están jalando hacia abajo con su negatividad, con su victimización, con su falta de acción, y empieza a crear distancia de esas personas. No tienes que cortar contacto completamente, pero sí limita el tiempo que pasas con ellas. Limita el tipo de conversaciones que tienes con ellas y empieza a buscar activamente hombres que estén en un nivel más alto, que estén trabajando en sí mismos, que tengan esa energía, esa mentalidad, esa disciplina que tú quieres desarrollar. Puede ser un grupo de gimnasio, puede ser un grupo de desarrollo personal, puede ser un grupo de emprendedores, puede ser un mentor, puede ser amigos nuevos que conoces a través de actividades que te interesan. Lo importante es que conscientemente construyas un círculo social que te apoye en tu crecimiento, que te desafíe a ser mejor, que te mantenga enfocado en tu propósito en lugar de en tu dolor, en tu crecimiento en lugar de en tu victimización. Y cuando tengas ese círculo social, cuando estés rodeado de hombres de alto valor, algo mágico va a suceder, tu energía va a cambiar, tu confianza va a aumentar, tu perspectiva va a expandirse y las mujeres, incluyendo ella, van a percibir ese cambio. Porque las mujeres tienen un sexto sentido para detectar el estatus social de un hombre, para detectar si un hombre es respetado por otros hombres, si un hombre tiene un círculo social fuerte, si un hombre es un líder o un seguidor. Y cuando ella vea que tú estás rodeado de hombres de calidad, que tú eres parte de un grupo fuerte, su percepción de tu valor va a aumentar automáticamente. Ahora déjame hablarte de algo que probablemente está pasando en tu mente ahora mismo. Probablemente estás pensando, esto suena bien, Nilda, pero mi situación es diferente. Ella realmente ya no siente nada, ella realmente está con otro, ella realmente me dijo que no hay vuelta atrás. Y déjame decirte algo con toda la honestidad que puede ser que tengas razón, puede ser que ella realmente ya no sienta nada. Puede ser que realmente sea demasiado tarde, puede ser que ella realmente haya cerrado esa puerta completamente, pero aquí está la pregunta que necesitas hacerte. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Vas a resignarte? ¿Vas a rendirte? ¿Vas a aceptar la derrota y quedarte en ese estado de dolor, de victimización, de baja autoestima durante meses, años, el resto de tu vida? ¿O vas a usar esta situación, este dolor, esta pérdida como el combustible más poderoso que existe para transformarte completamente, para convertirte en la mejor versión de ti mismo, para construir una vida tan extraordinaria, tan llena de propósito, de pasión y de crecimiento, que el hecho de que ella vuelva o no se convierta en algo secundario? Porque aquí está la verdad, que nadie te dice el objetivo final del efecto espejismo no es que ella te eche de menos. Ese es solo un posible efecto secundario. El objetivo real, el verdadero premio, es que tú dejes de echarte de menos a ti mismo, que dejes de extrañar al hombre que podías ser y te conviertas de una vez por todas en el hombre que siempre debiste ser. Cuando haces esto, cuando te enfocas en tu misión, en tu salud, en tu círculo social, en tu crecimiento, el espejismo no es la nueva versión de ti que ella ve a lo lejos. El verdadero espejismo es el hombre débil y necesitado que dejaste atrás. Ella mirará hacia atrás buscando a ese hombre y no lo encontrará. En su lugar, verá a un hombre completo, un hombre con opciones, un hombre cuyo valor no depende de su validación. Y esa, amigo mío, es la fuerza de atracción más magnética que existe. Puede que ella vuelva, puede que no, pero te garantizo algo. Si sigues este camino, si usas este dolor como tu catalizador, en unos meses no te reconocerás.
Y en ese punto, cuando tu felicidad ya no esté atada a ella, cuando tu paz mental sea tu prioridad, serás verdaderamente libre. Y solo desde esa posición de libertad y poder podrás decidir si quieres que ella regrese a tu vida y bajo qué condiciones. Así que la decisión es tuya. Deja de mirar el teléfono, deja de revisar sus redes sociales, levántate y empieza a construir tu imperio. El trabajo empieza hoy. El poder siempre ha estado en ti. Soy Nilda Chiaravilio. Si este mensaje resonó